Dios bendiga a mis hermanos, amigos, familiares, en este precioso y hermoso día que ha hecho el Señor para que nos gocemos en su nombre. Y a todas aquellas personas que no conozco y se dan cita para escuchar estos mensajes, bendiciones a todos ellos. Hoy vengo a hablar bajo el tema mantente fuerte, bendita la gloria del Dios que vive. Y la cita se encuentra en Juan 6:38 y la palabra se lee así en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, en esta hora me pongo en sus manos, Señor, que sea el Espíritu Santo guiándome, Señor, en estos momentos, Padre, que voy a hablar tu palabra. Padre, no permitas, Jehová, que yo hable nada por emociones del alma, Señor, sino porque tu palabra lo dice, Señor, y porque tu Espíritu Santo me guía. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Jesucristo se mantuvo firme. Firme se mantuvo Jesucristo. Se mantuvo de pie. Pasó por atrocidades. Fue rechazado por su pueblo. La palabra dice que Señor, que Dios se arrepintió de haberlo hecho, el hombre. Quizás Jesucristo en un momento dado se arrepintió de haber venido a este mundo a morir por un pueblo que los rechazó por completo, que no creyó en él. Pero a Jesucristo obtuvo victoria. Se mantuvo de pies. Se mantuvo fuerte porque él hacía la voluntad de su Padre. Nosotros en los momentos débiles no nos mantenemos de pie porque hacemos la voluntad nuestra. Nosotros en nuestra debilidad nos caemos porque estamos haciendo la voluntad de nosotros y no del Padre. Porque yo no sé a qué Cristo es el que la gente hoy en día le están sirviendo, o sea, imitando. Porque las atrocidades y la vergüenza que somos para un Cristo que fue obediente y que hacía la voluntad de su Padre, nosotros somos una vergüenza de cómo le servimos a Él. Decimos que le servimos, decimos que imitamos a Jesucristo y estamos lejos de imitarlo a Él. ¿Sabes por qué? Porque es lo único que te lleva de victoria en victoria, lo único que te puede mantener de pie, lo único que te puede mantener de fuerte es la obediencia. Porque Dios se arrepintió de ser el hombre por la desobediencia. Por la desobediencia fue que Dios se arrepintió. Imagínense ustedes que cuando llega Jesucristo, encuentra un pueblo que en vez de abrirle los brazos, le dio la espalda. En vez de recibirlo con el corazón y con amor, le dio la espalda, lo escupió, lo latigó, le tiraron piedras. ¿Qué no le dijeron a Jesucristo? Hasta el diablo se puso. Cogió
su parte tentándolo. Dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero él vino a hacer una sola cosa, la voluntad de su Padre. A enseñarle al hombre que con obediencia podemos obtener victoria tras victoria. Pero eso no lo entendemos porque tenemos la mente tan finita y tan limitada en lo que dice la palabra, que por eso es que andamos unos con muletas, unos andan cojos, porque no viven la vida que Cristo vivió en obediencia, haciendo la voluntad de su Padre. Lamentablemente, muchos ya le dieron nunca le sirvieron de frente, porque hermano, una persona que me diga a mí que estuvo sirviéndole al Señor por 5, 10 años y ahora mismo está descarriada, pues tú le estabas sirviendo al hombre, porque si tú hubieras servido al Señor en obediencia a su voz, a su palabra, tú no estuvieras en la condición tan débil, en esa condición que lo que das es lástima. Que después de haber conocido a un Cristo que dio la vida por ti y por mí, lo estés rechazando, lo estés despreciando, porque la palabra lo dice. Jesucristo tuvo que aprender la obediencia. Dice la palabra en 5 de Hebreos, en Hebreos 5, mire lo que dice. Y Cristo en los días de su carne, la carne como tú y yo, pero tuvo victoria. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas, rogando y suplicándole a quien, el hombre, a su Padre. Con gran clamor y lágrimas, óyeme, como botaba Jesucristo lágrimas. Y tú, ni cuando te arrodillas, bota una sola lágrima. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo no te deja, la arrogancia no te deja. Dice, al que podía librar de la muerte, al que lo podía librar, ¿quién? Su Padre. Porque a eso vino, a hacer la voluntad de su Padre. Pero parece que ya le estaba doliendo el rechazo del hombre. Ya le estaba molestando el rechazo del hombre. Ya él quería a su Padre, se arrepintió de haber hecho el hombre. Y quizá él, en sus momentos de angustia, estaba rechazando el haber venido a morir por un pueblo que nunca lo recibió y que lo escupió, como estamos haciendo nosotros, escupiéndole a Jesucristo y burlándonos de él. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese es el triunfo. Esa es nuestra victoria. Eso es lo que nos va a permitir tener vida eterna. Eso es lo que nos va a permitir estar de pie en nuestra debilidad. En nuestros momentos de angustia, la obediencia es la que nos va a tener. Nos va a mantener de pie en nuestra debilidad. La obediencia nos va a sacar a flor. La obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe por lo que estamos pasando. Porque su Hijo Jesucristo pasó por lo mismo. Bendita la gloria. Pero Él triunfó. Dice en Mateos
Bendita la gloria del Dios que vive. Mateo 26. Miren, Jesucristo, no sé, pero según yo lo leo, pues es como que se estaba arrepintiendo de haber venido a buscar lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido, que eres tú y yo. Dice, esta fue la primera oración que hizo Jesucristo cuando él ya sabía por los momentos agrios y amargos que iba a pasar en manos del hombre. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nosotros cuando oramos, le pedimos al Señor, pero queremos que el Señor haga como nosotros queremos y no como es su voluntad. Aquí como que ya Jesucristo estaba tan afligido, tan dolorido por el rechazo de lo que él vino a buscar, que fue el pueblo. Ya él estaba tan afligido que él le decía: ya, no quiero pasar por esto. La segunda oración dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Pasa esta copa, si es de ti, de que yo no beba esta copa, óigame, haz tu voluntad. Usted ve que hasta en sus súplicas, hasta en sus ruegos, hasta en sus oraciones, él le decía a su padre: hágase su voluntad, porque él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi padre, no la mía. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, estamos aceptando hacer la voluntad del Padre. Estamos aceptando seguir los pasos de Cristo. Estamos aceptando la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo en nuestro corazón. Pero es aquel que se arrepiente en espíritu y verdad. Pero hoy en día nos estamos arrepintiendo de boca, porque mientras seamos desobedientes a la palabra, estamos en el camino de Adán, de la desobediencia, no en el camino de la obediencia. Cuando nosotros comencemos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, entonces nosotros ya hemos comenzado a conocer lo que es la obediencia, como Cristo conoció la obediencia. Dice, tercera vez, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra: si es de ti, hágase tu voluntad. Dice el Padre nuestro: hágase su voluntad así en el cielo como en la tierra. La voluntad del Señor es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero nuestra mente es tan finita que eso no lo entendemos. Entendemos de que Dios me dejó nacer, Dios me permitió nacer, pues Dios tiene que hacer mi voluntad, porque hoy vivimos de que Dios haga nuestra voluntad y no nosotros la de Él. Que nosotros estamos pasando por angustia, por tantas cosas, sufrimientos, dolores, enfermedades, pero nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. Entonces, no aceptamos que la desobediencia y el pecado es el que nos tiene en el camino de las enfermedades, en el camino del dolor, de los sufrimientos, lo que Jesucristo vino a llevarse, dando su vida por nosotros.
La mente del hombre es tan finita que no entendemos cuál es la voluntad del Padre. Dice en Juan 16, bendita la gloria del Dios que vive. Yo creo que si nosotros hiciéramos la voluntad del Señor, nuestro servir al Señor sería distinto. Se nos notara. El Espíritu Santo diera testimonio. Pero como no estamos obedeciendo la palabra, sino que nos estamos comiendo unos con otros, sino que lo que estamos es tratando de el mejor que vista, estamos tratando de hacer, bendita la gloria al Dios que vive, satisfacer esta carne el 80% y la del Espíritu un 20%. Si nosotros cambiáramos nuestra vida, si nos pusiéramos en las manos del Señor como Jesucristo, que se puso en las manos de su Padre, porque hacer la voluntad del Padre es ponerse en las manos del Padre Celestial, y eso fue lo que Jesucristo dejó plasmado aquí. O sea que solamente por obediencia, a través de la obediencia, tú puedes mantenerte fuerte, puedes mantenerte de pie y puedes obtener victoria. Que a través de la obediencia tú puedes obtener una vida eterna. Que a través de la obediencia tú puedes obtener una corona. Pero es a través de la obediencia como Él. Él nos enseñó, pero ¿qué más ejemplo nosotros queremos? Olvídate de lo que hace el pastor, de lo que hace el hermano, de lo que hace esto. Olvídate de lo que ellos están haciendo. No te compliques la vida con lo que ellos están haciendo. ¿Te quieres complicar la vida? Complícatela con el ejemplo de Cristo. Con el ejemplo de hacer la voluntad de su Padre. Con el ejemplo de hacer la voluntad no mía, sino del que me envió. Dios nos ha dado la oportunidad de nacer. Muchos no han podido nacer. Muchos, bendita la gloria al Dios que vive, han muerto jóvenes. Es como los jóvenes. Los jóvenes hoy en día se están perdiendo dentro de las congregaciones por el mal ejemplo de los adultos, mal ejemplo de los líderes, mal ejemplo de los pastores. Nuestra juventud se está perdiendo. Ahora todo es reggaetón. Ahora todo son pantominas. Ahora todo es baile dentro. Ahora todo es más música que palabra. 1 hora y media de música y media de palabra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a captar? Si tenemos media hora de palabra y no volvemos a abrir la Biblia hasta que nosotros nos lleguemos otra vez de nuevo a los estudios bíblicos, al culto evangelístico. ¿Cómo tú te nutres? ¿Cómo nosotros nos nutrimos? Jesucristo se nutría siempre estando en intimidad con su Padre. Así Él se nutría. Esa era la nutrición de Jesucristo. La palabra. La nutrición de Jesucristo era hacer la voluntad de su Padre. La nutrición de Jesucristo era la obediencia. Pero eso no lo entendemos. Eso el hombre de hoy no entiende eso. No entiende que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Si Él no hubiera hecho ese sacrificio tan grande, ¿dónde estuviéramos nosotros? Pero nosotros, conociendo lo que Él hizo, seguimos viviendo la vida de Adán en desobediencia. Por eso es que vamos de peor en peor. Por eso es que en vez de dar 2 pasos hacia adelante, damos 3 hacia atrás y medio hacia adelante. ¿Por qué no cogemos este ejemplo?
Porque ¿cómo te vas a mantener tú fuerte de pies si no tienes obediencia a la palabra? Óyeme, cuando tú eres obediente al Señor, el Señor va de mano contigo. El Señor no permite que nadie entregue a sus hijos. Es cuando se vive en obediencia. Jesucristo pasó por lo que pasó, porque Él fue obediente. Si Él hubiera sido desobediente, Jesucristo no hubiera pasado por nada. Pero Él nos enseñó, nos dejó este delegado. Óigame, solamente la victoria viene a través de la obediencia, a través de la intimidad con el Padre, a través de hacer la voluntad del Padre. Bendita la gloria de Dios. Santo eres. Dice, en Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Porque tú vives sin paz, porque tu corazón se turba, porque tú vives como las olas del mar que vas y vienes. ¿Por qué tú no tienes paz cuando te acuestas? ¿Por qué tú no tienes paz durante el día? ¿Por qué donde quiera que estás tú no tienes paz? Jesucristo, eso vino a darnos la paz, a darnos la tranquilidad que un hombre nos había quitado. Dice, en el mundo tendréis aflicción, porque una persona que no ha pasado por algo no puede hablar. Es como el que habla de los adictos a la droga, pero nunca ha pasado por la experiencia de haber usado droga. Nunca ha pasado por ese mundo de droga, por ese mundo de alcohol. Por eso se le hace fácil señalar. Pero Jesucristo había pasado por aflicción. Acuérdense, 3 veces oró a su Padre para que le quitara esa copa. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Pero ¿sabes cómo lo vencí? Haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Sabe cómo lo vencí? En obediencia. En mis momentos de debilidades, porque Jesucristo era 100% hombre. Pero en sus momentos de debilidad, Él clamaba a su Padre y su Padre venía al rescate. Y eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros hacemos su voluntad, vivimos en obediencia, como lo hizo Cristo, Él nos da esa fuerza, esa fortaleza. Él nos da la mano y no nos deja caer. Pero la mente del humano es tan finita que eso no lo entiende. Es como el que le dice, el padre que le dice a los hijos, un padre cristiano que le diga a los hijos, si en la escuela te pegan, pues pégale. ¿Qué es eso? ¿Usted ve qué mente finita tienen? Son una mente bien finita. Esa es una mente de un vagabundo. Esa es una mente de una persona no convertida. Pues vete, dale. ¿Acaso Jesucristo alzó la mano cuando le pegaron? No, la mente de nosotros es finita. Eso no lo entiende. Esa parte no se entiende. Dice Mateo 27. Tengo a alguien tamara. Mateo 27, santo era. 27:46. Miren,
Jesucristo, en un momento de debilidad, Él creyó. De momento, eso es espontáneo, se le pasó por la mente como un celaje, que su padre lo había abandonado. Estoy haciendo la voluntad. Hice la voluntad de mi padre. Viví en obediencia. Y ahora que lo necesito, me abandonó. ¿Sabes cuando estaba en la cruz? Muriendo por ti, muriendo por ti, sufriendo por ti, sufriendo por ti. Llegó hasta el momento en que creía. Según el pueblo lo había abandonado, su padre también lo abandonó. Según los apóstoles, cuando lo apresaron, corrieron, él se creía que su padre también había corrido y lo había dejado. Pero no era así. Eso fue un momento de debilidad. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le abandonó todo el mundo. Todo el mundo abandonó, los hombres. Ya él se sentía de que hasta su padre lo había abandonado. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que Dios nos ha abandonado, pero nosotros somos los que nos hemos despegado de Él? Él está donde tú lo dejaste. Dios estaba siempre donde Jesucristo lo dejó, haciendo su voluntad. En ningún momento Jesucristo dijo, yo no quiero más, yo no quiero entregar la vida por el pecador. Yo vine a salvarlo. Pero en sus momentos de angustia, de sufrimiento, de tortura, se sintió solo. Como muchas veces nosotros, pues pasamos por esa soledad. En nuestra angustia, en nuestro dolor, en nuestras enfermedades, en todo lo que oímos. Pero Dios es fiel y Dios está ahí. Cuando te sientas angustiado, afligido, cuando creas que Dios te ha abandonado, es cuando Dios más cerca está de ti. Aquí Dios estaba más cerca de Cristo de lo que en un momento, en un minuto o en un segundo Él creyó. Porque si Él creía que el Padre lo había abandonado, Él no hubiera hecho nada, no había hecho la voluntad. Pero Él estuvo siempre en comunicación con Él y Él sabía que no lo iba a abandonar. Que iba a estar con Él 100% mientras Él estuviera haciendo su voluntad y le estuviera obedeciendo. Tremendo. Miren lo que dice Isaías 53, que mucha gente lo citan, hablan de Isaías 53. Bendita la gloria del Dios que vive. Y estos somos nosotros, como vivimos en la desobediencia, como no nos ha importado el sacrificio de Jesucristo, porque si nosotros nos importara el sacrificio de Cristo, nosotros estuviéramos imitando a Cristo, nosotros estuviéramos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial.
pero nosotros hasta el Espíritu Santo rechazamos porque no nos dejamos guiar por Él. Porque si tú y yo nos estuviéramos dejando guiar por el Espíritu Santo, nuestro cantar fuera otro, nuestro caminar fuera otro, nuestro vivir fuera otro. Pero cuando Jesucristo vino a este mundo, vino como siervo, mire. He aquí que mi siervo será prosperado, mi siervo. Eso es Dios hablando de Jesucristo. Dice, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero nosotros tenemos a Jesucristo bien bajito. Porque si lo tuviéramos en nuestro corazón bien alto y estuviéramos en obediencia y estuviéramos haciendo la voluntad de nuestro Padre, no hubiera tanta queja, tanto señalamiento, tanta angustia, tanto orgullo, tanta envidia, tanta avaricia. No hubiera nada de eso aquí. El corazón fuera limpio. Porque el Señor mora en los corazones limpios. Por eso es que Él dice, óyeme, entrégame tu corazón. Porque es donde único Él mora, en los corazones limpios. Mire, despreciado y desechado entre los hombres. Nosotros estamos despreciando y desechando lo que hizo Jesucristo. Porque vivimos en desobediencia. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentó hasta el quebranto. Y a nosotros nos pasan chip. Mire, no, una aguja, y ya hay gente que maldice. Se pinchan con una aguja y comienzan a maldecir. Experimentando en quebranto y como que escondimos el rostro de Él. El pueblo, la iglesia hoy día, los creyentes hoy en día, nosotros estamos despreciando, desechando y estamos escondiendo el rostro de Él. ¿Y sabes por qué? Porque lo tenemos como herido de Dios y abatido. ¿Cómo vas a triunfar? ¿Cómo vas a obtener victoria? ¿Cómo te vas a mantener de pies y seguir hacia adelante en tus momentos de angustia, de enfermedad, de dolor, de debilidad? Si estás despreciando y desechando y escondiendo tu rostro de aquel que entregó su vida por ti y por mí, de aquel que no le importó derramar su sangre preciosa para salvación. Aquel que vino a buscar a su pueblo y fue rechazado y siguió hacia adelante. Lo rechazaron, pero él siguió hacia adelante, porque él sabía lo que él vino. Pero el pueblo de hoy despreciado tienen a Cristo. Lo tienen desechado y están escondiendo el rostro de Él. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, pero como más creemos, la gente dice, no, pero Dios le da sabiduría al hombre, por eso que existen los doctores, la medicina, sí, Dios se la da. Fíjate, no, yo eso pues no lo llevo a coalición, eso yo no discuto por eso. Pero ¿por qué cuando te enfermas no te vas primero de rodillas a clamarle al Señor y después te bajan de la ciencia médica? ¿Sabes por qué? Porque no cree que Jesucristo rechaza eso. Esta palabra donde dice que Jesucristo hizo, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero como nosotros somos masoquistas, nosotros mismos nos buscamos los dolores, nosotros buscamos el sufrimiento, nos buscamos las enfermedades.
Porque a través de lo que tú comes, a través del cuidado que tú le das a este cuerpo, provienen las enfermedades. A través de lo que tú estás haciendo, a través de la desobediencia, vienen las enfermedades. Las enfermedades vienen a través de la desobediencia, dice, y sufrió nuestros dolores y nosotros lo detuvimos como azotados. Miren, lo despreciamos, lo desechamos, escondemos el rostro de él y lo tenemos como azotado. Vaya, sí, yo no le dije que viniera al mundo para que sea azotado. Yo no le dije a Cristo que hiciera eso por mí. ¿Sabes? Eso es lo que esa es la vida que está viviendo el creyente hoy en día. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Qué mente finita. Qué mente finita rechazar una salvación tan grande. Rechazar lo que Cristo hizo en tu vida. Y nunca, más nunca te vas a mantener fuerte. Siempre vamos a ser unos debiluchos, vamos a ser débiles. Mientras todo corra alrededor de nosotros, el mundo tengamos lo del hombre viejo, mientras tengamos la mente finita y tengamos aún el hombre viejo adentro, vamos a seguir desechando, despreciando y escondiendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No lo estimamos, porque vivimos, toda aquella persona que vive en desobediencia a la voz de Dios, a la palabra, está despreciando, desechando y escondiendo el rostro de Cristo, y escondiendo el rostro del Señor. Estamos escondiendo nuestro rostro de Él, pero Él nos conoce. Da la casualidad que Dios nos conoce hasta cuánto cabello tenemos en nuestra cabeza. Así que solamente les digo, hay que dejar ya de estar buscando, satisfaciendo al hombre viejo, y tenemos que comenzar a alimentar más al hombre espiritual, que es el único que nos va a llevar en obediencia y haciendo la voluntad de nuestro Padre a una vida eterna. Dios te bendiga.